Bien, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué pregunta, Laura, tenías para hacernos? Sí, profe, disculpe, es que estaba haciendo el práctico lo que nos dejó. No le entiendo cuando usted dice que elabore 10 conceptos relevantes del eje terrorismo de Estado. ¿A qué se refiere, profe? Lee la pregunta tal cual está redactada. Dice, en base del material de lectura de la bibliografía, elabore un glosario de 10 conceptos relevantes del terrorismo de Estado. Desarrolle la misma. La que no le Bueno, entiende es conceptos relevantes, 10. ¿A qué se refiere? 10 entendemos que es cantidad, es un número de cantidad, 10, eso lo Sí, entendemos. eso sí, el conceptos relevantes, dice. Esa es la que Bueno, yo... bueno, entonces ahí hay que leer con detenimiento la bibliografía. ¿Qué sería un concepto Ah, relevante? Un glosario entendemos lo que es. sí, eso sí, porque lo estábamos haciendo en introducción. Perfecto. Entonces ya sabemos lo que es un rosario. Bueno, y entonces lo que ya sabemos lo que es 10, ya sabemos lo que es glosario, nos queda despejar qué serían conceptos relevantes. ¿Qué es un concepto relevante para una temática? Yo según el material que estaba leyendo, no lo terminé todo. Eh, y yo pensé, no sé si está mal, el significado de terrorismo y que, que causa en la época. Por eso lo que tenía un poco de duda. Entonces, un concepto relevante es un concepto que aparece en la bibliografía y que está fuertemente destacado, fuertemente articulado, fuertemente unido, que se distingue como concepto nodal, fundamental, estructurante dentro de la temática. Aquí vos dijiste terrorismo como concepto. Nosotras trabajamos terrorismo de Estado. Entonces el concepto puede ser una frase, digamos así, el glosario, que fue el terrorismo de Estado. Así es la pregunta. Sí, sí, profe, terrorismo de Estado. Según lo que yo... Perfecto, Laura. Profe, disculpe, yo también tenía una duda en ese punto. Dame un minutito, Judith, hasta que termine Laura y ya sigo con vos. Entonces, Laura, ahí queda entendido que sería el concepto de terrorismo de Estado, puede ser uno. Y después de la temática de todas las lecturas que tienen que realizar, hay que elegir 10, pero no 10 palabras ni 10 cualquiera conceptos, sino que tengan que ver fuertemente eh, con la temática que estamos intentando aprender. Sí, ahora Judith. Profe, sí, disculpe, profe, entonces sería, si yo, aparte del terrorismo de Estado, puedo elegir, por ejemplo, la junta militar y poner, desarrollar ese concepto, ¿sería así? Para vos es relevante, está asociado, es fundamental. Sí, Las porque juntas militares serían en la junta plural. militar se relaciona, según lo que yo estaba leyendo, era en ese momento donde surge el golpe de Estado y surge toda esa conveniencia entre el Estado y la lucha obrera y las desapariciones. Por eso sería así entonces. Bien, porque entonces la particularidad que tiene el terrorismo de Estado es que era una junta militar que fue alternando las juntas, ¿no? Y que era, si bien
el presidente en el 76 fue Jorge Rafael Videla, eran 3, ¿no es cierto? En la Junta. O sea, era un triunvirato, por así decir. Las 3 fuerzas armadas participaron y lo que se llama la Junta Militar. ¿Sí? Hasta ahí vamos con el concepto. Por tanto, son las juntas. Juntas porque fueron varias, ¿sí? Eso es lo que no logré entender todavía, porque eso de que dice 10, o sea, tengo que sacar 10 frases y desarrollarla. Eso es lo que no logro entenderla todavía, disculpe, porque... No, o sea, la consulta es para que, para esto, para sacarnos las dudas. No tengo por qué disculpar si vos tenés una duda y te la querés sacar. Partamos de eso, ¿no es cierto? Entonces, estamos aquí para saber todas las dudas. Entonces, volvamos a la noción de glosario. No es que yo tengo que desarrollar. ¿Qué es un glosario? Profe, yo tenía entendido que con un glosario serían únicamente palabras clave, como como un diccionario, hacer un diccionario, algo así. Perfecto, esa manera de diccionario. No voy a desarrollar todos los conceptos, sino que me tiene que quedar claro que hay una malla conceptual, ¿no? Hay una malla de conceptos que yo puedo realizar y ahí hacerlo a manera de diccionario. El diccionario, hay diccionarios enciclopédicos y hay diccionarios más comunes. Los más comunes en una línea, ¿no? Ahí están, gracias, alguien que me presta la cámara, que puedo mirar. Ahí está, que en 1 o 2 líneas me dice que es a lo que hace referencia. El glosario es para ustedes. Después, con esos 10 conceptos, ustedes se supone que van a tener una perspectiva. No se olviden que ustedes están estudiando la temática, no solo respondiendo a una segunda evaluación parcial, sino que esto les tiene que servir también para el tercer parcial, que es integrador, y que ya podemos ir anunciando que va a ser presencial. Entonces, eso les tiene que quedar después para estudiar para el tercer parcial. Ahí cerramos con eso y... Sí, profe, ya lo entendí. Gracias. Me lo volvés a preguntar, Laura, sin problema. No hay problema. 8 veces, hasta que nos queda. Es un glosario de la bibliografía, quiere decir a manera de diccionario para que se entienda bien los conceptos que se trabajan. Judith, ahora sí. Si quieren abrir las cámaras, aunque sea la persona que hable, que abra la cámara, hable y después la puede apagar. Profe, yo tengo duda con la pregunta número 5. Perdón, soy Dayana. Perdón, Dayana, estaba por hablar Judith, después te anoto a vos. Dale, profe. Recién entro, no sabía. Profe, por ejemplo, lo que le estaba diciendo es que yo tenía la misma duda que mi compañera. Como ahí dice, elabore un glosario de 10 conceptos relevantes, yo había extraído uno. Y puse, por ejemplo, que durante la dictadura los centros clandestinos de detención y exterminio fueron concebidos como lugares de disciplinamiento, como depósitos de cuerpos dóciles a reeducar o a arrojar a la muerte. Eso es lo que yo había extraído de alguna de las bibliografías que había leído. Ese es el objetivo. Vos lo que tenés que hacer es un glosario donde indiques qué era un centro clandestino de detención. ¿Qué significa eso? Vos avanzaste en ver cuál era el objetivo. Era un lugar de disciplinamiento social,
Bueno, el disciplinamiento social no es solo el lugar, sino también liberar a determinada cantidad de detenidos que habían estado desaparecidos para que den testimonio, y eso era pedagógico, una pedagogía del terror. Era aterrorizar a la población sabiendo que existían estos centros clandestinos de detención. O sea, profe, entonces lo que yo extraje de la bibliografía, ese concepto, tendría que rescatar la palabra o una pequeña frase más sobresaliente que se refiera al terrorismo del Estado. Claro, Porque 10 tenés conceptos. que vos no solo decir cuál es el objetivo de algo, sino describir qué es ese algo. Ahí no aparece en tu definición qué es ese algo. Disculpe, profe, ¿cómo no le entendí? ¿Cuál es tu concepto seleccionado? Entiendo que es centro clandestino de detención. Sí, sí. Bueno, ¿qué era un centro clandestino de detención? Eran donde estaban donde estaban las personas que ellos habían secuestrado, y por lo que tenía entendido, ahí se ejercía la violencia en ellos. Se ejercía la violencia, bueno, pero era un centro de detención que no era legal. Sí. Ilegal. ¿Por qué era ilegal? Fíjate vos que hay detenciones en la propia policía, había centros clandestinos de detención. Sí, sí, profe. En la propia cárcel, institución oficial, había una parte que era centro clandestino. Entonces, ahí, cuando vos describas en el glosario, tiene que quedar explícito esta característica, que aún siendo en un lugar oficial para la detención de personas, no se seguían los pasos legales para una detención de una persona. ¿Y cuáles son los pasos legales para la detención de una persona? Bueno, todo esto los lleva, los motiva, esa es la idea de este segundo parcial, a indagar, a preguntar, a leer. Profe, yo también con el glosario, Espera, Selena, porque estaba Dayana, después está, ¿quién más levantó la mano? ¿Alguien más? Y estás después vos. Alguien que levantó, Dayana, Agustina y Andrea, ahí estamos. Y después vos, Selena, me lo voy a anotar en algún lugar. Bien, ahora sí. Dayana. Disculpe, profe, tenía una pequeña duda. Mi duda era en el punto número 5. ¿Es necesario el DNI? Porque hay algunas personas que no te lo quieren dar, más allá que sean conocidos y todo. Sí, es necesario. Bueno, Es profe. necesario. No se va a utilizar estos testimonios, nosotras no los vamos a utilizar para trabajos personales nuestros, para nada. Pero sí para que la persona sea una persona que efectivamente vos entrevistaste. Profe, y en cuanto a lo que yo le pregunte, o sea, yo le tengo que preguntar en sí esa pregunta que dice ahí, qué es lo que recuerda, y anotar tal cual en un apartado, como ella lo dijo, o yo le puedo hacer preguntas y anotar y desarrollarlas, que ella me las desarrolle. ¿Por escrito? No, o sea, yo le pregunto y ella que me vaya diciendo lo que recuerda. Vos
lo que ahí está puesto en la pregunta es cuál es el objetivo y qué es lo que tienen que, cuál es el objetivo de la pregunta. Ahora vos cuando te acercás a una persona para entrevistar, vos la saludás, le contás que estás estudiando, le contás por qué la vas a entrevistar, le hablas de otras cuestiones hasta que llegás al tema. Entonces ahí preguntás específicamente lo que querés saber. No sé si esa es tu duda. En una entrevista hay una preentrevista sería. Nunca preguntamos, le decimos, bueno, yo vengo a preguntarte esto, sobre todo porque es trabajar con personas y desatar recuerdos. Entonces le estamos solicitando a las personas que nos cuenten qué sintieron, qué pensaron, qué sabían. Y ahí entonces con muchísimo cuidado vamos a abordar la temática y después le podés solicitar si podés grabar. Y si no te deja grabar, entonces tendrás que o acordarte inmediatamente cuando terminaste la entrevista, escribir todo, o pedir que vos puedas escribir en el momento que estás haciendo la entrevista. ¿Se entiende? Dayana. Profe, ¿le puedo decir Bien, con respecto a este punto de que si yo no conozco a personas que hayan vivido en esa época? No tenés papá, no tenés mamá, no tenés abuela, no tenés tío, no tenés nadie. No hay en tu barrio una persona que tenga por lo menos 57 años para arriba. Es que no es mucho. Yo tengo 57 y tenía 12 años. Así que en el 76 iba a séptimo grado. Me acuerdo perfectamente. Me acuerdo. Muy significativo. Después cursé toda mi secundaria en época de la dictadura. O sea que yo fui adolescente en época de la dictadura. No soy tan grande y recuerdo. Era una niña y luego una adolescente, fíjate. Así que cuando dice, y si no consigo gente, bueno, no hay en el barrio, no hay en la escuela a la que fueron, alguien que tenga de 57 años más o menos para arriba. Ya 58 ya estaba en primer año de la secundaria. Se entiende que hay gente cercana que vivió en época de la dictadura. Su escuela secundaria la transitó en época de la dictadura y no es tan ajeno y ajena a ustedes, porque, bueno, quizá padre, madre un poquito más jovencitas tendrán, ¿no? Sí, por ahí. Yo estoy así como viejita. No, pero mi hija más chiquita tiene 21 años, así que más o menos por ahí. Una abuela sería, por las diferencias generales. Claro, porque yo tuve hijitas de grande, pero una abuela. Una abuela, una vecina, un vecino, un alguien. Ahora se puede salir. ¿Sí? Y esto es nadie, no le pedimos a nadie en especial. Alguien que haya vivido en esa época en Jujuy. Medina. Profe, en eso que está hablando usted en la entrevista, si lo podemos grabar, ¿podemos enviarle el audio o no? ¿O todo tiene que ser registrado? De grabar. Pero esa grabación lo tengo que registrar, o sea, escribirlo, o lo puedo mandar el audio, porque precisamente tengo 2 personas nada más, que es mi suegro y mi mamá, que vivieron ese tiempo.
Perfecto, maravilloso. Entonces vos grabás y te permiten grabar y después tenés que hacer la desgrabación. Es un trabajo académico el que estamos haciendo y los trabajos académicos en una tesis, en un trabajo académico se pide que se entregue por escrito, porque el escrito te va a permitir a vos hacer el análisis. Profe, ¿y cómo hacemos en ese caso? Porque yo entrevisté a un vecino de acá del barrio minero porque vivía en el Aguilar y él lo vivió en carne propia. En ese tiempo dice que él tenía 20 años y cuando yo le pedí que me dijera su nombre y apellido, como que él no me lo quiso dar. Porque es un hombre de ahora de tener sus 76, 78 me dijo, y yo le dije que era para una entrevista, así que me miró y me dijo, bueno, me llamo tan tan, y el DNI sí que no me lo quiso dar, profe, porque no sé, quizá había una desconfianza de él porque no me conoce, pero es del barrio, pero mi papá sí lo conoce, pero como Y yo bueno, fui a hacer tendrás que buscar entrevista. otra persona que quiera. No tiene por qué ser él. Claro, profe, pero yo no busqué por todos lados y bueno, me dijeron que no y otros que no Hay que sabían. seguir buscando, faltan varios días, no hay que quedarse con el no. Y con el no también es un trabajo que, sobre todo para las personas que cursan, bueno, para todas. El no, tengo que buscar, ustedes van a ser o trabajadoras sociales, o antropólogas, o de ciencias de la educación. Esto es un primer ejercicio de un trabajo de campo. No me quiere decir. Busco otra. Busca a tu papá, no sé qué edad tiene tu papá, bueno, abuelo, abuela. Hay gente, hay que buscar. Y a esa persona que vos tenés como conocida, si tu papá lo conoce, por tanto tu papá le puede dar fe, no lo vamos a hacer eh, para nada, vamos a usar el testimonio ni nada, simplemente nosotras como cátedra tenemos que verificar que efectivamente esa entrevista sucedió. Claro, profe, bien, gracias. Profe, entonces la entrevista la transcribimos en computadora, ¿no es cierto? Sí. Bien. Profe, yo tengo una consulta, pero es sobre el trabajo anterior que me costó un poco. No sé si le puedo consultar. Espera, porque hay gente antes que vos, Melina está antes, después sigue Dayana, que ya preguntó, y después vos. Entonces nos ordenemos para contestar sobre un trabajo y después todas las dudas que te hayan quedado del trabajo anterior. Bien, profe, gracias. Profe, yo quería preguntar nada más del punto 6. ¿Cómo lo hacemos como un script de pantalla o una captura de pantalla o ponemos el link? Porque acá dice elegir un material audiovisual. ¿Puede ser también una nota o si tiene que ser como un video de ahí? No dice elegir. A ver, repetime. Elija alguno de los materiales audiovisuales. ¿Cómo? Visite el sitio Abuelas Sí. y elija alguno de los materiales audiovisuales. Sí. Ponés la referencia. Consultado en, como se ponen las normas APA, entonces te va a salir el link al testimonio. En el enlace te sale, si vos entras, por ejemplo, a la página de Abuelas que tiene un montón de materiales, tiene diversidad de testimonios de abuelas, de historias, tiene microrelatos, hay una diversidad. Vos en el buscador arriba, lo que seleccionaste y viste, lo copiás, y ese es el enlace que pones en el trabajo. Ah, bien, profe, bueno, gracias. Y otra consulta más que también es con respecto a lo que iba a preguntar mi compañera. ¿Se puede recuperar? Porque, bueno, a mí también me fue mal en el anterior.
¿Se lo puede recuperar a los trabajos o ya no? ¿Vos decís, te fue mal en el anterior? Sí, me costó, no mandé el último punto y bueno, lo tendré que rehacer. ¿Del parcial? No, del trabajo anterior, del último trabajo. Bueno, a ver, vamos a diferenciar trabajo práctico que no se recupera de esta segunda evaluación parcial. Esta es una evaluación parcial, o sea que el parcial tiene su recuperatorio. Claro, ya les vamos a decir cómo van a recuperar si les va mal en este segundo parcial. ¿Sí? Los trabajos prácticos son a manera de asistencia. Ustedes no tienen ningún tipo de obligatoriedad de asistencia en nuestra materia. No tienen clases sincrónicas obligatorias, no tienen clase de consulta obligatoria, no tienen taller obligatorio. Entonces, el trabajo práctico tiene que ser entregado en tiempo y en forma porque vale como asistencia y vale como trabajo práctico. Entonces, no se recupera porque si yo no fui, no fui. Si me fue mal, o sea, es como si no hubiera ido a la clase. Esa es la idea. Piensen que no estamos obligando a ningún tipo de conectividad sincrónica. Entonces, hemos establecido que el trabajo práctico se tiene que entregar y tiene que ser para la promoción 80% de los trabajos prácticos aprobados. Y de ahí entonces el 80% es una cantidad de trabajos que si está desaprobado y si es dentro del 20, yo puedo seguir tranquila para la promoción. Ahora, el primer y el segundo parcial tiene su recuperatorio. Ahora estamos entregando el segundo parcial. El tercero es integrador de toda la materia, va a ser presencial y no tiene recuperatorio. La persona que haya llegado a la instancia del tercer parcial y no le vaya bien en el tercer parcial, queda regular y puede ir a rendir examen final. Profe, recuperatorio ese parcial, perdón. ¿Cómo? ¿Por qué no tendría recuperatorio el tercer parcial? Porque es integrador, porque vale como un examen final. Por normativa, cada parcial para la regularidad tiene que tener recuperatorio. Lo que la cátedra pida para la promoción, como extra, lo tercero, etcétera, monografía, oral, etcétera, no necesariamente tiene que tener recuperatorio. El recuperatorio es ir a rendir el final. ¿Por qué se plantean el recuperatorio antes de ver cómo estudian y llegan aprendiendo, internalizando la materia, construyéndola durante la cursada? Ya se están planteando por qué no tienen recuperatorio, es decir, que se están autopronosticando que les va a ir mal. No hay que plantearse desde ahí, hay que plantearse una dedicación al estudio, participar de todas las instancias, aprovechar estos horarios de consulta. Y Melina, sigue Dayana, Maximiliano. Gracias. Y Victoria, Agus, y Livia y Celeste. Profe, ¿puedo hacer una última? Todas las preguntas que quieras, Melina, todas. Acá estamos para contestar todas. Bueno, una última. En la tercera consigna, bueno, acá dice que, bueno, realicemos como un cuadro sinóptico, gráfico, de los principales, o sea, tendremos que hacer solamente, por ejemplo, si elijo un cuadro sinóptico, y ahí poner las demandas y las acciones realizadas. Soli.
Solo eso, pero Bien. eso te va a dar la perspectiva de cuáles son los organismos, cuándo se fundaron, a qué se dedicaron, porque, por ejemplo, tenés Madres de Plaza de Mayo, ¿sí? Hay organismos anteriores a Madres de Plaza de Mayo que eso lo van a indagar, pero después surge Abuelas con demandas específicas. ¿No es Claro, cierto? justamente porque hay bastantes. ¿Qué diferencia hay entre madres y abuelas? De Plaza de Mayo, ambas surgen de ahí. Bien, Las profe, abuelas, gracias. ¿cómo? No, gracias, digo gracias. No, pero digo, ¿qué diferencia hay entre abuela y madre? Lo contestemos entre todos. ¿Qué diferencia hay? ¿Las abuelas son madres de Plaza de Mayo? También, profe, ¿no? Solamente que son diferentes las demandas o qué acciones van a realizar, a dónde van a apuntar. Perfecto, Victoria. Las madres las abuelas pueden no estar participando en la organización Madres de Plaza de Mayo, pero fundaron una organización específica que se dedica a buscar a los nietas y nietos que fueron apropiados. Por tanto, tienen una hija o una nuera desaparecida que estaba embarazada o que había tenido, era muy chiquito, muy chiquita el niño o niña y lo apropiaron, ¿no? Puede haber parido en un centro clandestino de detención o puede haber sido bebé, como es el caso de Clara, Ana y Mariani, que entran a la casa y balean a la madre, etcétera, y la madre la pone en una bañera, la resguarda. Siempre se creyó que la habían asesinado a la nena hasta que se descubre que no, la abuela muy persistente y siguen la búsqueda, ¿no? Seguían la búsqueda. Entonces ahí van a ver que cada organismo quizás tiene una especialización en el surgimiento, en por qué surge, cuándo surge, para qué surge. Eso es lo que yo quiero que ustedes exploren. Queremos en la cátedra, que exploren. Porque escuchamos abuelas, las tenemos presentes a las abuelas, conocen que hay abuelas de Plaza de Mayo, ¿no es cierto? En general sí. Sí, profe. Sí. Bueno, puede haber alguien que no, pero la figura que aparece ahora como presidenta, ¿quién es? Estela de Carlotto, profe. Estela de Carlota. ¿Y a quién tiene desaparecida Estela? A la hija. A la hija. Y la otra hija de Estela estaba casada con Jorge Falcone, que es hermano de María Claudia Falcone de La Noche de los Lápices. Fíjense que como es el vínculo familiar, o sea que de militancia ahí, por su hija y por la hermana de su yerno. Esto aparece en el libro que ella escribe, Estela, sobre su hija Claudia y
Después que escribe el libro aparece su nieto. Es un nieto recuperado. ¿Qué otra pregunta, duda? Celeste. Yo, profe, buenas tardes. Yo les quería preguntar por lo del parcial, no entendí bien. O sea, son el primero y el segundo, saco 7. ¿Promociono o no promociono? O sí tengo que hacer el tercer parcial. Y ese es el definitivo, digamos. Vos tenés que aprobar el primer parcial o su recuperatorio con 7 como mínimo, el segundo parcial o su recuperatorio con 7, y ahí ya estás en condiciones de ir a rendir el tercer parcial integrador. Una vez que aprobás con 7 el tercer parcial, ahí ya es lo que se dice promoción directa sin examen final. Bueno, profe, otra pregunta. A los chicos del aula, por ejemplo, en mi caso soy del aula 1, solamente me corrigieron un solo trabajo práctico, los otros no. Están en proceso de corrección, así que no se preocupen que van a tener a la brevedad todos los trabajos prácticos corregidos. Sigue. Otra cosa. Pregunta, Celeste. Sí. Yo le pregunté a mi abuela por lo de la dictadura y ella me contó que a mi abuelo lo habían llevado preso en ese momento, incomunicado, porque creo que no se podían juntar en las noches ellos, pero dicen que esa vez se habían juntado y creo que eran los militares, lo habían ido a buscar y se lo llevaron preso, porque ellos que no se juntaban, se repartían revistas y anotaban los nombres en las páginas para que no se traspapele, creo que era. Y cuando los militares encontraron la revista, iban a buscar a la gente que aparecía ahí, o sea, los nombres que habían anotado en la revista lo iban a buscar. Y lo tenían a todos incomunicados en una casa como prisioneros o algo así. ¿Puedo poner eso en el ¿Tenés idea dónde estaba ubicada esa casa? No, yo sé que esto pasó en el norte, mi abuela no me contó bien, pero puedo poner eso porque mi abuelo falleció en el comienzo de año y mi abuela me está contando eso. Vos lo que pones es la entrevista a tu abuela. Ah, bueno. Que es un testimonio muy valioso, el de tu abuela. Bueno, profe, gracias. Y ahí preguntarle todo lo que ella se acuerda, lo que él contó. Sí, porque me dijo que pensaban que eran montoneros. ¿En qué zona pasó esto? Si tiene idea dónde lo llevaron, cuándo lo ponen en libertad, qué le hicieron, todo lo que ella cuente. ¿Y cómo vivió ella eso? ¿Ya estaba casada con él? Sí. ¿Ya estaba casada? Bueno, imagínate lo que es que se lleven a tu marido detenido. Sí, ella no sabía, mi abuela no sabía, después se enteró y fue a reclamar a la policía, me dijo, porque lo tenían incomunicado. Y si fue una detención legal o fue una detención ilegal, ¿tu abuelo trabajaba o no? Sí. ¿Dónde trabajaba tu abuelo? Porque por ahí a veces... Él siempre fue carpintero, ¿no? Autónomo. Sí. No en relación de dependencia. No. Bueno, pero vos, en las entrevistas, una tiene que ir sondeando, viendo, si tu abuelo militaba en algo, si tenía alguna militancia, o estaba ligado a alguna militancia de la iglesia,
aquí han desaparecido personas y han torturado ligadas, eran catequistas de la iglesia y la señala el propio cura, ¿no? Entonces, y esta persona reconoce que el que la viola era un conocido de la familia, ella reconoce. Entonces ahí hay un montón de cuestiones que sucedieron que la gente por ahí silencia, y ahí, bueno, le preguntás a tu abuela siempre con mucho respeto, respetando su silencio, respetando sus sentires, porque es muy importante lo que ella vivió. Bueno, profe, yo lo voy a preguntar. Gracias. Gracias a vos. Maximiliano. ¿Cómo anda, profe? Muy bien. Muy bien. Bueno, me alegro. Yo más que nada cuestiones técnicas, porque son cuestiones técnicas. Pero yo estaba buscando, haciendo ya una búsqueda con respecto a los organismos de derechos humanos y entré a la página oficial de la presidencia y entonces fui al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces ahí encontré varias cositas, digamos. Y después aparecen organismos no gubernamentales, también son parte de eso porque ahí aparece la Madre de Plaza de Mayo y sucesivamente Amnistía en el tema del Mar de la Plata, si no me lo estoy diciendo mal, pero aparece como una serie de cosas y ahí ya puedo entrar a ver todas las acciones que están haciendo. No son los organismos, los que denominamos organismos de derechos humanos, no son organismos, organizaciones gubernamentales, sino que son organizaciones de la sociedad civil, de los movimientos sociales. Me hace como eco, me parece o alguien tiene el micrófono. Ahí, a ver, ahí. No. Me sigue haciendo eco. Bueno. El compañero, profe. Es el compañero, profe. Tiene que apagar el micrófono. Sí, apaguen, porfa. Y entonces ahí hay una distinción entre organismos de derechos humanos que tienen que ver con los movimientos sociales, con los movimientos de la sociedad civil organizados en exigirle al Estado la defensa de los derechos humanos, las acciones que hemos visto que corresponden que los estados preserven, que los estados garanticen por todas las normativas que hemos estado viendo, ¿sí? Y otra cuestión es dentro de la gestión política gubernamental aparecen dentro de los ministerios de justicia, una Secretaría de Derechos Humanos, o aquí en la provincia de Jujuy también. Pero eso es de la política gubernamental, no es organismo de derechos humanos a lo que nos estamos refiriendo históricamente como concepto. Muy buena la pregunta para distinguir, ya la hicieron por WhatsApp esta tarde en el grupo de WhatsApp y está muy bueno hacer esta distinción. A mí me parece clarísima, porque como veíamos hace un rato, soy histórica, pero ustedes que quizás algunos o la mayoría es más joven, este concepto no aparece tan explícito. Después tengo otra pregunta con respecto a esto de las entrevistas. Yo tengo 2 entrevistas muy lindas de parte de mi tía, que es hermana mayor de mi papá, que ella fue docente en Ledesma y tuvo muchas compañeras que han desaparecido. Entonces, y después tengo una otra tía de parte de mi mamá, que fue jueza, ya es jubilada, ya todo, de menores, y ella estudió abogacía en Tucumán, y en todos esos momentos iba al comedor y aparecían las bombas, y bueno, todo un tema. Yo tengo ahí un poquito de miedo con el tema de mi tía que estudió, que me dé el DNI. Yo más que nada por querer hacer un trabajo lindo y sea como muy rico tanto para mí como para la cátedra, pero es eso. Si no, bueno, ya escuché todo lo que usted explicó anteriormente, si no, ya iría a los testimonios de mis padres, digamos, para facilitar el tema del DNI más que nada. Pero le decís que es solo para un trabajo, es solo para que la cátedra verifique
que no inventaste la entrevista o que no la sacaste de internet. Perfecto, sí. Cualquier Vamos, cosa le decís que puede hablar con la profesora, esto. Bien, perfecto, porque la verdad que es una lástima no poder transcribir una historia tan linda, del cual yo la vez pasada le había comentado, porque si yo tengo que depender de mis dos padres, ellos no tienen esta perspectiva de vivencia tanto, es todo lo contrario, digamos. Y tengo estas dos tías que realmente tienen para contar algo mucho más rico de lo que estamos atravesando en conocimiento como Pero, cátedra, ¿no? ok, vos estás buscando unos testimonios riquísimos, pero también, y sobre todo, estamos intentando que sean de la vida cotidiana. Bien, Es perfecto. decir, si tuvieras que entrevistar a tu papá y a tu mamá que te dicen, bueno, a mí me parecía bien que llegaran los... Ese es un testimonio que se puede trabajar porque hay muchas personas que lo vivieron de esa manera. Perfecto, buenísimo. La última, profesora, es con respecto al material audiovisual que estuve viendo todo lo de la plaza, de las abuelas de Plaza de Mayo, y hay audios visuales que son spot. También los podemos utilizar porque hay spots muy bonitos, simbólicos, Sí, cortitos, y que dejan buenos, me parecieron como muy buenos, digamos. Yo a mí me atrae mucho la parte artística, entonces como que me pareció me atrae visualmente claro. eso, digamos, ¿no? Eh, sí. ¿Sí? De hecho, para ver que los materiales son diversos, Sí, hay mucho, hay muchas cosas lindas, muchas, digamos. Muchas muy cosas. bueno, muy bien elaborado, con un lenguaje muy llano. Mm. Y Que, obviamente que ahí lo vincularé bien con la biografía como piden, pero quería consultarme si podemos utilizar esos spots. sí, perfectamente, porque aparte lo que han hecho es articular las abuelas con diversos sectores artísticos de teatro, hasta equipos de fútbol que han salido con las banderas, buscando la identidad, con las camisetas, Exacto. han recurrido a todo lo disponible para que el mensaje llegue. Bien, perfecto. Sí, con Nico se Porque me escucha. saco la duda, el tema del glosario es, porque tenemos 4 biografías, el glosario puede abarcarse desde las 4 biografías, ¿verdad? O de ahí de un texto que hay que sacarlo. ¿Se me escuchó? Sí, son 2 entrevistas. No, hablaba sobre el glosario, profe, de que las 10 palabras clave que hay que sacar podemos utilizar los 4 textos, las 4 biografías, pueden ir saliendo de ahí las palabras De también, la ¿verdad? bibliografía, eso no entendí, de la bibliografía, sí, por De la supuesto. bibliografía. Bien, porque la vez Va a pasada era salir de de ahí. Sí, bueno, perfecto, listo. Está, chocho, gracias. Por nada. Profe, yo me tengo que ir, le hago una preguntita rápida. Ahí dice que tenemos que hacer por lo menos, tiene que ser de 10 carillas, o sea, todo el trabajo en sí tiene que tener 10 carillas, más las entrevistas que son por aparte, ¿sí? Por aparte. Agus, te pido un favor, lee donde dice lo de 10 carillas. ¿Lo tenés a mano? Sí, ahora lo leo. Dice que deberá tener hasta 10 carillas. Las entrevistas van en apéndices, no se cuentan en las 10 carillas. Perfecto. No dice que tienen que hacer 10 carillas, dice hasta 10 carillas. Sería como máximo, entonces, profe. Claro, porque ustedes, la de las 10 carillas se me saltean el hasta. Entonces, no es lo mismo decir hasta 10 carillas que sea 10 carillas. 10 carillas me obliga a escribir 10 carillas y hasta 10 carillas yo escribo como máximo 10. No queremos que se sienten a ver cómo llenan esas carillas para que lleguen a 10. No es la idea del trabajo.
¿Ahora queda más explícito, Agus? Sí, profe, gracias. Bien. Julieta. Hola, profe. Hola. Profe, la duda sobre entra a www.abuelas.org.ar, vio, profe. Bueno, yo ingreso ahí y me aparecen así, me dice abuela de Plaza de Mayo y me aparecen así imágenes. Ahí tengo que ingresar a uno de cualquiera de esos. Eso es lo que no entiendo, porque yo había, por ejemplo, había ingresado a uno donde dice Florece Identidad y ahí me aparece prensa, me dice que ponga mi nombre, fecha, por tema. Así me aparece. Después me aparece, ahí donde, por ejemplo, aparece Florece Identidad, ahí me aparece, dice, en el marco del 44 aniversario de Abuelas y el Día Nacional del Derecho de la Identidad, y así una oración nada más, y me aparece. Con eso yo lo tengo que relacionar. Fíjate lo que me aparece, ¿no? Estamos en el sitio de abuelas. ¿Sí? ¿Esto te aparecía? Claro, yo abro, por ejemplo, ¿ha visto que ahí se van pasando después aparece el otro? Yo abro, ingreso a cualquiera de estos que me aparecen ahí, estas páginas. Ajá, mira, multimedia. Programas de spots, que nos decía Maximiliano, programas de TV, testimonios de abuelas, conferencias, películas, videos educativos, nietos, historias, todo esto, a ver, vamos a uno. A ver, a quién elegimos. Victoria muy conocida. Catalina de Santis. Un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que no desapareciera. Fruto de la pareja. Un mes después, también lo fue Raúl. Una carta que... Nada, ¿no? Me acuerdo siempre de tener 8 años y mirarme en el espejo del ascensor en el edificio donde vivíamos, que era un edificio militar. Bien, ven que hay una diversidad de materiales que queremos que exploren. Diversos. Ahora sí lo entiendo, porque yo ingresaba así y pensé que había que leer. Y entonces son videos lo que tengo que ver, profe. Después lo Videos, relaciono todo con lo que leas de ahí te impacte. Hay toda una descripción de quiénes son los nietos recuperados, algunos encontrados ya muertos, y quiénes todavía faltan y estamos buscando. Por tanto, ahí tenés una diversidad esa página es maravillosa. Tenés una diversidad, vos elegís qué. Bien, profe, después lo relaciono con lo que sería el eje 3, ¿no? Con lo que vimos. Entonces, ahí te pide, elija alguno de los materiales audiovisuales, describa la problemática que desarrollan, vincule con la bibliografía de la unidad 3. Sí. Bien, profe, después otra pregunta. Yo había ingresado de limpieza, sino que cuando estaba viajando se cortaba y no la entendí bien. Usted estaba explicando sobre el tema usted le explicaba a la compañera Laura, escuché poco, en la entrevista hay que grabarla o hay que describirla, porque yo leí ahí dice describir y ella habló un poco algo de grabar y no la entendí muy bien ahí porque se me cortó.
Bueno, esto lo vamos a subir a las aulas, etcétera, así que queda grabado y vas a poder volver a las cuestiones. Pero en una entrevista, en cualquier tipo de entrevista, se le solicita a la persona entrevistada el permiso para grabarla, ¿sí? O, filmarla inclusive, ¿no? Si fuera el caso de Maxi que recién comentó, o de la otra compañera de su abuela, y yo filmaría, le pediría permiso porque son testimonios históricos, porque hay una vinculación fuerte. Y en general, ¿no? Si fueran a mi mamá, no sé, a mi tía la filmaría hoy, que hay más recursos. Y entonces ahí le pido permiso. No voy a filmar ni grabar a nadie, nunca, jamás en la vida, sin el permiso de la otra persona. Nunca. No filmo, no grabo, porque la otra persona está en su derecho de decir que no. Porque, bueno, no somos servicios de inteligencia nosotras ni nosotros, sino que somos personas académicas que estamos en un estudio universitario, por tanto explicitamos. No somos Telenoche Investiga tampoco, no somos La Nata, no acordamos con esos valores. Entonces, le preguntás, si la persona no quiere, vos le pedís, pero yo voy a tomar nota. Si la persona aún no quiere, salís de la entrevista y entonces ahí tenés que recordar lo que la persona te dijo. Así se funciona en la investigación, ¿no? Hay líneas de investigación, una línea es que esta de tomar nota después si la persona no te dejó. Pero ustedes tienen que garantizarle a la persona, no lo vieron, solo se lo voy a entregar a mi profesora, no se lo voy a mostrar a nadie, la profesora no lo va a utilizar para otro trabajo, nada. Si, por ejemplo, algún testimonio del que ustedes han tomado, etcétera, a nosotras nos interesara, nosotras tenemos que pedirle permisos a ustedes. O sea que eso, hay una garantía de ética de la materia de que no se va a usar eso. Eso le tienen que garantizar a la persona. Yo le estaba preguntando a mi papá sobre eso justamente el sábado. Él tiene 60 años y él me dijo que no existía en esa época de lo que ¿Cuánto yo le tiene? preguntaba. 60 años. Él me dijo que no se acuerda nada de que haya pasado eso. No sé ¿No si se acuerda que él cursó la secundaria? Perdón. sí, Cursó la sí, secundaria. No se acuerda de haber ido a la escuela. no, así me dijo que no recuerda nada de eso de que le pregunté sobre como justamente vi los videos que me hablaban de ingenio de Ledesma, todas esas cosas, ¿ves? Le pregunté y me dijo que no se acuerda nada de lo Bien, que vos lo que le tenés que preguntar es por su vida cotidiana durante la dictadura, no por si él se acuerda del ingenio Ledesma. Él cursó la secundaria en época de dictadura. Por tanto, la institución escolar se estructuró en función de lo que bajaba el Ministerio de Educación, que era un plan para desarticular cualquier posibilidad de movimiento, de centro de estudiantes, etc. Y entonces las instituciones educativas estaban en función de eso. ¿Qué le exigían a él para ir a la escuela? Y yo te puedo contar de mí, te puedo contar. En esa época no había colegios estatales, y esto era en Buenos Aires, mixtos. Yo iba a una escuela de señoritas. Iba a una escuela de señoritas donde tenía que usar un guardapolvo, no cualquier guardapolvo, tenía que ser abrochado atrás,
tenía que usar el guardapolvo por debajo de la rodilla, si no me sancionaban. No me podía ir a buscar ningún varón a la puerta de la escuela, o 10 cuadras a la redonda. Ahora, o sea, ustedes viven con una libertad, cualquiera la va a buscar a la puerta, ¿no? Sin embargo, la vida institucional estuvo fuertemente marcada por las directivas de la Junta Militar. Hay un folleto que ustedes pueden buscar en internet ligado a esto, que es la subversión en el ámbito educativo. Juntarse 2 o más personas era considerado subversivo. Hacer un reclamo del centro de estudiantes era considerado subversivo, por tanto había que reprimir. Entonces, más allá de si él tenía noción, porque por ahí no sabía fuertemente, ¿no? Digo, porque en los medios no salía que había centros clandestinos de detención. Lo que salía en los medios es que los argentinos somos derechos humanos, ¿no? Es decir, un fuerte alabanza a la dictadura, el orden, a la familia, todos valores que levantaban, pero después hacían todo lo contrario. Entonces, ¿cómo era su vida cotidiana? ¿Podía hacer la carroza? ¿No podía hacer la carroza? No sé, hay muchas cosas que ver, porque cursó, si tiene 60, tiene 3 años más que yo, tenía 15 años. Escuchó algo en la radio, tenía idea. ¿Qué le enseñaban sus profesores? Había libros prohibidos. Entonces ahí es en su cotidiano cómo él lo vivió, no como alguien más esclarecido o ligado a alguna militancia o alguna cuestión, o si estaba en la universidad, digamos, tenía como más noción, pero indagá por ahí. Es sumamente interesante saber un adolescente en San Salvador de Jujuy vivía. No, profe, acá en un pueblito. ¿En dónde? En un pueblito que se llama Los Lapachos. ¿Los Lapachos que cerca de qué? Yendo a Pampa Blanca. Bueno. No, entonces yo le pregunté mal porque yo le estaba preguntando sobre qué había pasado en ese o sea, qué había pasado con el ingenio de la espera, con el ingenio de Ledesma, sobre lo que yo vi en el video, de eso le preguntaba yo. Lo de Ledesma, salvo que vivieras en Ledesma o que tuvieras sobre el apagón, Ledesma, los familiares, amigos, compañeros, etcétera, de militancia o amigos en general, la noche del apagón, que en realidad es una semana de apagones por parte en el pueblo, ¿no es cierto? El resto se supo después. No se sabía. Se podrá haber comunicado de boca en boca, pero todo se supo después. Digo, si alguien vivía en San Salvador de Jujuy y no tenía idea de lo que había pasado en Libertador General San Martín y lo que hizo la empresa Ledesma en complicidad con la iglesia, ¿no es cierto? Mucha gente dice, porque todavía sigue, que no sabía, etcétera, porque sigue teniendo miedo. Que no debe ser el caso de tu papá por ahí, pero bueno, ¿cómo vivió o sea, ¿era lo mismo? ¿Fue lo mismo para él vivir en dictadura que después vivir en democracia? Ahora le entiendo mejor, profe, ahora que le pregunto, yo le estaba preguntando. Perfecto. Esto es entonces una construcción de ese trabajo. Es primero entender
qué pedimos nosotras, y después entonces ver, porque no les estamos pidiendo vayan con alguien que era militante o que estuvo detenido, desaparecido, o que tenga un familiar, que pueden ir también a los organismos de derechos humanos. No les estamos pidiendo eso, les estamos pidiendo desde la cotidianeidad. Bien, ¿qué otra pregunta, duda? Profe, el punto 3 no lo entendí bien. ¿Cómo sería lo del cuadro hipnótico? No entendí la consigna. Vos tenés que dar cuenta ahí en una presentación gráfica, que puede ser cuadro sinóptico, puede ser lo que vos quieras, elijas como presentación gráfica, y muestres los organismos de derechos humanos que referíamos recién, que son organizaciones de personas de la sociedad civil, es decir, no el Estado, que demandan y han realizado acciones acerca de los derechos humanos en la última dictadura militar y anterior, porque hay un organismo que es hay organismos que son anteriores a la última dictadura. Entonces pones en internet organismos de derechos humanos y te enterás qué organismos existen, en qué año se crearon y qué objetivo tenían. Recién vimos que hay 2 organismos que los podemos diferenciar por la búsqueda de sus hijos e hijas o por la búsqueda de sus nietos o nietas. Bueno, profe, gracias. Esta clase la va a subir al aula, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Me aparece Julieta. Me queda Andrea. Julieta, sí. ¿Querés preguntar algo? Si no, Andrea, sigue levantada la mano. Si no, Griselda. Sí, profe. Bueno, yo lo que le había dicho que era sobre el trabajo anterior, lo aprobé con lo justo, porque sabía que lo iba a aprobar con lo justo, porque me cuesta mucho hacer relación, supóngase en el punto 2, nos pedían, bueno, que pongamos una canción que hable sobre violencia de género, y luego relacionarlo con la Convención Belém do Pará, la Ley Integral de las Mujeres y la Ley Yara. Y por ahí, en esa parte, a mí me cuesta por ahí relacionarlo. O sea, eso me cuesta, profe, sinceramente me cuesta, no sé cómo relacionar. O sea, yo lo que puse en la relación es que, bueno, que deberían hacerse cumplir los derechos que tienen las mujeres en cada artículo que refiere a la protección, y deberían ser un poquito más rigurosas para evitar la violencia de género. Pero yo creo que hay un poco más de relación y eso me cuesta entenderlo. Bueno, entonces, vos tenés una canción que elegiste. Sí, profe. ¿Qué canción habías elegido? La canción de Malo, de Bebé, bueno, de que la chica habla que el chico aparece sucio, que ella tiene miedo cuando apenas él entra a la casa, que tiene inseguridad, y bueno, de que habla que todo el tiempo la golpea a los chicos, le pide que no grite porque, bueno, los nenes duermen, sobre eso habla la canción, y bueno, eso. Ahí lo que elegiste es una canción de denuncia, no una canción que esté mostrando violencia de género. Bien, profe. Yo lo interpreté mal entonces. Porque entonces ahí te son más dificultosos las articulaciones.
alguien seleccionó una canción que tenga violencia de género, porque ahí entonces le está diciendo, me golpeas, etcétera, etcétera. Bueno, no. Ahí lo que queremos es canciones que ejerzan violencia. Bueno, también habla sobre que ejerce violencia cuando la llama BUTA. Yo entendí que era una violencia psicológica. Sí, Bueno. sí, pero ella está denunciando la violencia. Ah, bien, profe, bien. Veamos una canción en la cual haya violencia, para ver la diferencia. Profe, por ejemplo, yo elegí también un tema de muy conocido que lo cantaban cuando mataron a Yara Peda ahí en Palpalá. Es muy conocido el tema el año pasado. Este año, ay, todo lo cantaban. Decía, era sobre la violencia de género, hablaba. Y también me costó mucho relacionarlo. Yo, por ejemplo, no tengo confecciones de ningún trabajo, no sé cómo me fue, y yo lo relacioné más o menos por artículos. Y no sé cómo habrá, no sé mi nota realmente, o sea, si aprobé o no, porque mi profe no me consiguió ningún trabajo. Pero me costó mucho también relacionarlo. Profe, una pregunta. Espera. Vamos con esta. Sí, es lo mismo que está preguntando ella Bueno, sobre pero déjame contestar y... Bien. Ahí estoy compartiendo, sí. Bien. La canción. Esta es una canción de Cacho Castaña. ¿La conocen? ¿La conocen o no? No, profe. Sí, profe. Sí. Re fiestera. La letra. Si te agarro con otro, te mato. Te doy una paliza y después me escapo. Si te agarro con otro, te mato, te doy una paliza y después... pura poesía, Cacho Castaña. Dicen que yo soy violento, pero no te olvides que yo no soy lento. Dicen que yo soy celoso, pero no te olvides que yo fui tramposo. Si te agarro con otro, te mato. Explícitamente, es violencia, es amenaza. Entonces, si ustedes elegían una canción con violencia de género explícita, ahí la articulación sale sola porque sale el contexto de clasificar qué tipo de violencia hacia las mujeres es, la ley de violencia hacia las mujeres, la ley Yara que ha demandado al Estado acciones, ¿no? Porque este tipo de canciones deben ser revisadas, no deben ser difundidas. No enmascara nada, no poetiza nada, es literal. Si te agarro con otro, te mato. Entonces ahí es más fácil de realizar las articulaciones. Sí, querías decirme algo y yo te corté. No sé si era Griselda, Victoria. Profe, yo quería saber si ya estaba en la nota del recuperatorio en el aula. Sí, están. Ah, ok, porque no la encontraba. Solamente o sea, del En la parcial nada sección más, ¿no? avisos, al rato que ustedes rindieron el recuperatorio, yo mandé aviso, entonces te queda ahí la nota. Si no, cualquier duda, cualquier consulta, escribís a Genero. ¿Qué otra pregunta, duda?
Profe, sí, yo quería consultar algo chiquito del primer punto. En cuanto a los conceptos, ¿podemos transcribir en este punto, transcribir lo que dice el texto? También creo que una compañera se refirió a algo de las normas APA y por ahí también vincular con eso. Bueno, si vos transcribís en cualquier lugar del trabajo, tenés que hacer referencia a si estás copiando textualmente de la bibliografía o si estás lo que se llama parafraseando. ¿Qué quiere decir esto? Que vos tomás, leíste en algún lugar, ya sea en la bibliografía o en internet, vos tenés que decir dónde lo leíste. Después reacomodás la redacción usando esas ideas, por tanto, es lo que se llama parafraseo. Al final del parafraseo vos tenés que poner apellido del autor o la autora, 2 puntos y la fecha. Y en la bibliografía tenés que poner las citas. Bien, perfecto. Estaba en mi ánimo grabarles un pequeño video acerca de las normas APA. Pero igualmente pueden consultar cómo hay mucho video, mucha información en internet. Básicamente lo que es que yo no puedo copiar textualmente algo sin decir de dónde lo saqué. Claro, claro. Entonces, ¿qué hago? Utilizo comillas. Si respondemos las preguntas, podemos hacer un ejercicio. Está Griselda y después hacemos un ejercicio de las normas APA, si quieren. Bien, hay otra pregunta, profe, con respecto al punto 2. Habla de aspectos y dimensiones. Por ahí me está costando identificar. Pensaba, bueno, es también una reflexión nuestra que tenemos que hacer, o está explícito en los 2 artículos qué aspectos y dimensiones. No sé, hablo el de que habla de Tumbaya, ¿cómo es? De los estigmas de la memoria. Bueno, la dimensión de campesinos e indígenas que no se tratan, no sé, donde decían, en ciertos archivos o lugares oficiales. Por ahí va. ¿Y qué aparece ahí fuertemente en Tumbaya? ¿Qué aparece? ¿Qué dimensión? ¿Qué actor social? El sindicalismo de los obreros, el tema del comunismo. Sí, fuertemente. Se congregaron justo en Tumbaya y los desaparecidos mayoritariamente son del Partido Comunista. Efectivamente, una de las dimensiones es que había militancia. ¿Y cuál es la otra dimensión o aspectos que a mí me impactan de Tumbaya? De que no se habla. Por un lado, perfecto, hay un silencio. Pero, sí. ¿Y quién más? ¿Qué institución? La iglesia. Bueno, no es menor, a mí me impacta profundamente alguien que es una persona dedicada a la espiritualidad que ha dedicado a delatar gente, a hacer que maten gente, que la detengan clandestinamente. ¿Cómo puede ser eso? Claro, claro. Y de hecho en el artículo en otro artículo que habla sobre un poco la violencia de género, explicita por ahí que es la dictadura militar y la dictadura empresarial y eclesiástica. Eso yo no lo había visto así antes. Perfecto. Es decir, lo que se llaman las complicidades, que en realidad fueron partícipes activos. En el caso de Ledesma es muy visible, porque en los testimonios da las camionetas, digamos así. Fue un partícipe activo Ledesma
en hacer desaparecer cualquier organización, sindicalismo, etcétera, que no le convenía a la empresa. Hay un testimonio que pueden buscar en Salta de la empresa, no me acuerdo, pero la puedo googlear, el apellido sí me lo acuerdo, que es Levy, que era un empresario que marcó a los trabajadores que no le convenía, y entonces ahí desaparecieron. La Veloz del Norte, ¿no? Procesaron por segunda vez a Levin y a su ex jefe de seguridad y a 2 policías, justamente. Está en la página de Argentina Gobar, ¿no? O sea, no solo fue la junta militar, fueron las fuerzas, y por otro lado la complicidad fuertemente. Hay diversidad de hechos que sucedieron, ¿no? Hay algunas congregaciones de monjas en las cuales se organizaban para la venta de bebés, o sea, para bebés que habían sido secuestrados de alguna detenida desaparecida, y los vendían o los colocaban en alguna familia de bien, ¿no es cierto?, ¿no? Es decir, sabían que a la madre la mataban, sabían que ese bebé era secuestrado, sin embargo, ellas participaban como organización, no como hechos sueltos. O sea, el robo de bebés es parte del plan sistemático. Y por otro lado, hay unas cuestiones que también aparecieron, como torturaban gente para que esa gente firmara como si hubiera vendido las propiedades. Entonces también había una organización de robo de propiedades de la gente. No es únicamente, no es algo que fue simple, sencillo, que uno puede decir, bueno, hicieron desaparecer a los militantes. No es tan así. Inclusive, bueno, es mucho más amplio. Yo, cuando fue el juicio de las juntas, que vivía en Buenos Aires, fui y vi y escuché los testimonios de ciegos organizados en una especie de sindicato en defensa de los derechos, torturados, secuestrados, ¿no? Y después lo que ha hecho la dictadura también es demonizar la militancia, que no es algo menor. Demonizar, es decir, estas personas que peleaban por sus derechos laborales, etcétera, etcétera, eran sacadas de lado, porque en realidad no convenía, porque lo que querían era implementar un modelo económico donde solo unos pocos tuvieran riqueza y la gran mayoría estuvieran excluidos, y para eso tenían que desarticular los lazos sociales de manera que no tuvieran oposición. Por eso las dimensiones ahí que les pedimos, ¿no? ¿Qué dimensiones se destacan? ¿Cómo lo relatan las investigadoras? ¿En qué se centran? Y hay una jornada nacional que es el 24 de marzo, que ustedes han tenido en las escuelas, ¿no? Pero bueno, a veces las escuelas cumplen y a veces no.
y nosotras consideramos que es un conocimiento nodal que tienen que tener. Griselda, ¿ya? ¿Hablaste recién? Profe, Sí. bueno, yo no tengo acceso al aula virtual porque soy de Tilcara y tan solo estamos en el grupo de WhatsApp. Y entonces, ¿cómo podría ver la grabación? Me da curiosidad eso porque está re interesante y hay algunas cosas que la verdad es que me resalta mucho y es la primera vez que asisto a una clase de usted. Así que estoy muy contenta y en sí los compañeros que los he escuchado, la verdad es que es muy interesante. Justo yo iba a decir que el punto 5 no tenía a quién preguntar, pero ahora que estoy en la casa de mi cuñado le pregunté por curiosidad, me dijo que sí sabe, entonces la verdad es que es muy lindo porque no me había dado cuenta de esa consigna realmente. Y bueno, mi consulta a todo esto era de esto del aula virtual, ¿cómo podría ver la grabación nuevamente? Bueno, Griselda, vos me has visto en clases, digamos, clases en YouTube. No, profe, no la vi, es la primera vez que la estoy viendo. La Bueno, primera vez que la conozco porque tampoco estuve en la presentación de cátedra y así es que no estoy muy hay contenta. problema eso. Fíjate y revisa en el chat que la que sube las clases y los trabajos prácticos es la profe María José. Y que manda, yo igual estoy ahí y respondo muchas veces a las consultas. Manda un link a YouTube, las clases las subimos a nuestro canal de YouTube, que muchas estudiantes se suscriben, o sea que les llega directamente cuando subimos una clase, les llega. Pero, ¿cómo podés hacer? No estás en el aula, de la misma manera que cursan por WhatsApp en San Salvador de Jujuy, que subimos las clases a YouTube y pasamos el enlace, entonces vos miras un video, no todos y todas las que están acá cursan por aula, ¿no? En San Salvador de Jujuy hay personas que también cursan por WhatsApp, quédate tranquila y que vas a ver la clase, la voy a pasar yo. Perfecto, profe, esa era mi duda. Y profe, tengo otra consulta. Yo, ahora que usted escuché a mis compañeras decir sobre el trabajo práctico anterior, que es sobre la canción, la mía, lo voy a decir un poquito de la canción. La letra decía, se portaba muy mal, había que agarrarle y jalarle el pelo, pegarle 3 puñetazos e ir a la cama, y mañana perdóname que te quiero. En ese caso sería que ella estaría denunciando. La letra es, ¿quién la canta? ¿Un él o una ella? Es una ella. Una ella, pero ¿cómo se llama la canción? Se portaba mal, de Mon Lafter y Cani García. Se portaba mal, ya me apareció. Cani García, bien. Se portaba muy mal, había que agarrarle y jalarle el pelo, se portaba mal, tapaba la herida para ir al trabajo y si una amiga pregunta, dice, por la escalera caí hasta abajo. Se hizo un libreto que se iba creyendo, mentiras que iba ofreciendo. Me dijo, todo esto quizás lo merezco. Y así murió. Es una canción de denuncia de violencia de género. Y profe, esa canción entonces no está bien en esa consigna, ¿no? Va por la letra, lo digo, porque yo lo había tomado Bueno, como... la letra es confusa también. Sí, porque también dice que así fueron muriendo miles. Por otra parte, habla mucho de que cada día van muriendo por esta situación de violencia. Para mí yo lo noté así. Sí, la letra es... si pudiste hacer la articulación de eso, pudiste hacerla bien, etcétera, mostrando esta complejidad que en una parte de la letra aparece explícita la violencia de género, en otra parte es denuncia, porque la primera parte parece como si fuera el mismo golpeador que estuviera diciéndole te portaste muy mal.
Sí, la verdad es que es muy confusa y más con lo que dijeron mis compañeras que estamos cursando la misma materia y la misma carrera, no quizás en Tilcara, pero sí me No importa, hicieron pero entender son de de que la misma. la letra es muy confusa y yo en su momento no lo había notado, pero ahora sí y no sé, quedé así. Bueno, veremos la devolución de la profe. Creo que quien corrige entre la profe María José y la profe Marina. Veremos qué nos dicen ellas al respecto, si lograste estructurar la respuesta, ¿no? Como se te pedía en el trabajo práctico. Yo no te puedo decir sobre esto del trabajo práctico porque no lo vi, pero lo puedo pedir y mirar, a ver. Bueno, profe. Y bueno, igual que mis compañeras también me costó bastante relacionarlo, así es que, bueno, hay que aprender. Bueno, gracias, profe. No, pero esa es la idea de los trabajos prácticos, poner en juego los conceptos en alguna actividad de tal manera de no repetir de memoria. Cuando yo analizo y tengo que hacer vinculaciones, entonces ahí entiendo si está la misma canción ejerciendo violencia de género, que sería una violencia simbólica. Por ejemplo, ahora yo pensaba, ¿qué canción ustedes conocen? La de Cacho Castaña me la hicieron para abajo, que no la conocía. La canción, ¿qué le voy a hacer a esa mujer? La voy a matar, la voy a matar. Y a ustedes les está sonando del carnaval, ¿no? Sí, profe. ¿Cuánto hemos bailado, saltado, nos hemos divertido con una canción que dice, ¿qué le voy a hacer a esa mujer? La voy a matar. Cómo la sociedad está transmitiendo contenidos que abogan por la violencia de género. Los tequis creo que han tenido que cambiarle la letra cuando cantan ahora en los carnavales estos que organizan, ¿no? O sea, cuando ustedes vayan a carnavalear, o al jueves de comadre, o a cualquier fiesta que van, esa canción está presente. Ahora ya no la van a poder cantar tan alegremente como hasta ahora. Les hemos amargado la fiesta en defensa de las mujeres, porque entonces no se cuestiona y no se visualiza que eso es tan violento. Hay una de mi suegra, esa es de mi suegra, ¿no? Sí. Bueno, busquen en cuántas canciones que cantamos y hasta nos divertimos. Cómo la cultura transmite fuertemente significados que abonan a la violencia, la naturalizan fuertemente. Profe, Sí. con respecto a los trabajos prácticos, dijo que los están corrigiendo, pero yo no recibí ninguna corrección de ninguno hasta ahora y los envié a todos. ¿En qué aula estás? En el aula 4. Sí, ha habido un problema con la configuración de algunas aulas y a la brevedad las profesoras van a estar realizando la devolución. Profe. Y profe, con respecto a lo de la canción, yo puse un tema de Bad Bunny en donde demigra a las mujeres, básicamente. Contame cómo se llama el tema. Me llueven, pero es muy fuera de lugar la letra, así que no sé si la buscan. Bad Bunny. Bad Bunny. Ah, ok, Bad Bunny. Perfecto, no. Bueno, a ver. Letras. El dinero me llueve, las putas a mí me llueven, los envidiosos a mí me llueven, habla mierda y las balas a ti te llueven. El dinero me llueve, las putas a mí me llueven. Con que el cielo se le pone gris, opacao y infeliz, que te llueve perico por la nariz, voy dejando cicatriz. ¿Qué quiere decir voy dejando cicatriz? Es que es un golpeador.
Yo no hago ni medios, ni TV, ¿pa' qué? Yo soy la pauta. La situación matando canción por canción, a ustedes les llueven las gorras, a mí me llueven la mansión. Verte para darle en la cara a la que no quieren verme. No fue buena suerte, menos mal que los fans vieron como yo tuve que joderme, ahora no pueden detenerme, solo pueden verme en el Lambo, en el Rari, a mí. Está hablando de su ser como cantante, ¿no? Claro, yo lo relacioné como que rebaja a las mujeres, las de Migra. Claro, a él le llueven, no son admiradoras las que tiene, son putas. Claro, así las llama él. Por eso no soy su fan. Pero estaría bien, profe, la canción o no. Claro, si la articulaste, lo que pasa es que ahí es solo una parte, pero está explícita, y si vos lograste articular todo el resto, porque no es solo elegir la canción, sino dar cuenta de esa canción en vinculación con lo solicitado por la consigna. Y no hay problema de que sea explícita, no es desubicado de tu parte. La desubicación, ¿dónde está? En la letra, en lo que compuso él. En él. Nosotros estamos trabajando para mostrar, para desarticular, para desnaturalizar, para ver qué canciones y qué grupos de música nos gustan y qué estamos propalando también, ¿no? Dándole difusión nosotras y las ponemos en nuestras fiestas. Después la voy a escuchar. ¿Qué canciones bailamos? ¿A quién tenemos como ídolos? Profe, recién hacía hincapié sobre que uno naturaliza, y bueno, yo estuve viendo ahora con el caso del caso del Colegio Santa Teresita, y escuché mucha gente decir, hombres y mujeres, decir que las mujeres van con pollera corta y provocan a los hombres. Veo que eso está tan naturalizado, porque yo tengo entendido que nadie puede tocarte por más corta que tenga la pollera, por más moda que sea. Pienso que cada uno debe respetar la integridad de la otra persona, y más sobre todo si son mujeres. Pero hoy por hoy me doy cuenta de eso, lo que dice usted, de que tienen muy naturalizado esos conceptos, sobre todo de las canciones y todo lo demás, porque bueno, a mí me gustan mucho las canciones viejitas. Yo sí tengo 29 años, pero me gusta escuchar canciones viejas con otro tipo de letras, y por ahí reniego mucho porque hay personas grandes que tienen ese pensamiento de decir, no, pero ¿por qué se viste así? Provoca al hombre. Y la verdad es que me irrita escuchar hablar a la gente así, de que tengan tan naturalizado eso. Bueno, ahí tenés una concepción de lo que es la masculinidad, ¿no? Que ya vamos a ver en la unidad que nos toque ver sobre masculinidades. Ahí la masculinidad heterosexual, lo que se denomina ahora como cis, que acepta su rol impuesto de género, esa masculinidad está concebida como que es natural, es como genético. El varón no se puede contener. No se puede contener. Si aparece, fíjense ustedes, y trabajen sobre eso, pensando en eso, el varón no se puede contener. Es decir, que ve una chica y no se puede contener. Por tanto, la chica no tiene que estar presente. Es decir, no tiene que mostrar las piernas, no puede, no sé, usar short, pollera corta, etc. ¿Y cuánto de eso hay en las instituciones? No pensaba en el colegio de mi hija, que en alguna vez se les ocurrió el código de vestimenta, que no fueran a educación física con calzas. Es una escuela estatal, de gestión estatal, no es religiosa. Entonces, lo que decían es que los varones no se pueden contener. Esa era la respuesta. Grito en el cielo, obviamente.
pero esto es que nosotras somos las que provocamos y los varones no se pueden contener. Una vez que el varón ve, el varón es como, no sé, como puro instinto, ¿no? Puro instinto. Aparece en el affair Wanda Nara, Mauro Icardi, la China Suárez. ¿Qué aparece? La China es realmente una persona bonita, pero aparece como que aparece ella y los varones no se pueden contener. Entonces, parece que hay un meme que hay mujeres de Perico que dicen, por favor, vení China y llévate al marido. Una cosa así, graciosa, los memes son, ¿no? Pero esto, que la China, cuando llega, ningún varón se puede contener. Entonces, hay una concepción sobre la masculinidad y hay una concepción sobre la femineidad, sobre nosotras las mujeres, que nosotras, con nuestro cuerpo, con nuestro estar, provocamos. Y en realidad es la educación, ¿no? Que le dice al varón, las mujeres son tuyas, son propiedad. Y entonces nos disciplinan a nosotras, que no usemos, no sé, vestidos, etcétera. Bueno, las fantasías de cada uno son de cada uno. Internamente, lo que provoca cada uno, la mujer, es de cada uno interno. Ahora, por eso poder hacer, pasar a la acción o explicitar verbalmente o lo que fuere, hay una diferencia abismal, ¿no? Porque un varón puede ver una chica linda, no, pero va por la calle, entonces le tiene que decir algo, como es el acoso callejero, ¿no es cierto? Le tiene que decir algo, y cuanto más chica y que le dé miedo, mejor. Porque no es azaroso, es como se socializa la masculinidad. ¿Me hago entender con esto? O sea, que están pensando que, no sé, ese profesor le tocó la cola, no sé qué hizo, porque la chica tenía pollera corta. Pero los abusos no solo suceden cuando tenemos pollera corta o no sé, o mostramos parte de nuestro cuerpo, suceden también si estamos vestidas de acá ¿no? Hasta los pies. El varón cree que puede, que tiene derecho, y eso desarticular socialmente es lo que estamos intentando hacer las feministas, educando, teniendo materias de género. Sí, es muy impactante la complicidad. No amparar a una adolescente, no sé qué es en el caso, y amparar al docente. El docente es un adulto, no es cualquier persona, está investido de una autoridad en la institución. Entonces, bueno, es terrible, terrible. Pero bueno, ahí hay que ver cómo funcionan los discursos, ¿no? Zaida. Profe, no lo puedo encontrar la nota de recuperatoria en el aula virtual. Bueno, entonces... Sí, le había mandado esta mañana un correo y no me respondió. Bueno, soy una persona que trabaja y que tiene múltiples actividades y que en algún momento lee y contesta, pero no es inmediato, ¿no? Eso tienen que tener presente, queda ahí y yo en algún momento del día
más allá de mi horario laboral, contesto, ¿no? Ya estamos fuera de mi horario laboral, a las casi 9 de la noche. Quédate tranquila que yo te voy a contestar, voy a revisar los mails, te voy a contestar ahí y verificando qué pasó. Ok, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda para finalizar? Y si no, ya nos estamos yendo. Nos veremos entonces mañana en algún momento, que yo les voy a decir en qué horario. Me parece que va a ser el horario de la siesta de mañana, a las 2 de la tarde, por ahí. Nuevamente vamos a estar en consultas. Que estén muy Gracias, bien. profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Ustedes. Chao, Gracias, profe. Hasta mañana. Chao. Chao, profe, muchas gracias, hasta luego. Chao, profe. Hasta mañana, profe.